Quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Confesarle sus sentimientos a Hirose no había sido nada fácil, y si Nakamura era completamente honesto consigo mismo, no esperaba que fuera correspondido. Esperaba que Hirose lo rechazara amablemente o, en el peor de los casos, que no volviera a hablarle jamás. Cualquier cosa era mejor que cargar con ese amor reprimido al comenzar su nueva vida en la universidad. No quería cargar con ese dolor sordo de incertidumbre el resto de su vida y preguntarse en noches solitarias cuál habría sido la respuesta de su primer amor a sus sentimientos. Llevaba mucho tiempo pensando en ello, sobre todo ahora que su vida estaba a punto de cambiar por completo y casi terminaba el instituto. Así que aquella tarde de principios de diciembre de su tercer año, Nakamura esperó a Hirose fuera del colegio, como de costumbre. Omori tenía que trabajar como director del club de teatro, así que Hirose le ayudó un poco llevando el material al teatro, lo que provocó que llegara algo tarde. Esto le dio a Nakamura tiempo para respirar hondo y tratar de calmar su corazón acelerado. Dudaba que Hirose lo abandonara, ya que su amistad se había vuelto increíblemente estrecha y de gran confianza durante esos años escolares. Conocía muy bien a su amigo y sabía que no tenía prejuicios ni odiaba a nadie. Aún así, el miedo persistía y le susurraba al oído que no arruinara las cosas. Sintió un toque en el hombro y sonrió automáticamente al ver esos grandes y brillantes ojos que llenaban su campo de visión y le devolvieron el latido del corazón. Perdón por hacerte esperar. Lo amaba profundamente. No llevo mucho tiempo aquí, no te preocupes. De acuerdo. Vamos. Caminaron, y Hirose, como siempre, empezó a hablar y gesticular con entusiasmo, mientras Nakamura, embelesado por dentro, sonreía cortésmente y asentía cuando Hirose le hablaba. Envueltos en los suaves rayos del sol de finales de invierno, llegaron al punto donde sus caminos se bifurcaban, y Nakamura sintió que era el momento perfecto para poner fin a las dudas que, de otro modo, lo atormentarían el resto de su vida. Hizo una pausa, la inseguridad se le atascó en la garganta y sintió lentamente cómo el arrepentimiento por las palabras que aún no había pronunciado le llenaba los pulmones. ¿Y si esperaba un poco más? Todavía faltaban algunos meses para que terminara el curso. Todo sería muy incómodo. Claro, planeaba evitarlo durante las vacaciones de invierno, pero los meses previos al final del curso... Asistir a esos últimos meses no era obligatorio, pero no se sentiría bien perdiéndose tanto solo para evitar a su amigo. Oye. Te estoy hablando, Nakamura, ¿estás bien? Pareces a punto de desmayarte. Salió de su espiral de pensamientos oscuros al ver el rostro de Hirose, una expresión de preocupación que empañaba sus atractivas facciones. Era cierto, no había considerado cómo se sentiría Hirose al saber que uno de sus amigos estaba enamorado de él, pero no quería seguir guardándose sus dudas. Era su última oportunidad. Si no decía nada, estaba seguro de que se arrepentiría el resto de su vida, y las dudas y los miedos lo consumirían cada noche hasta su muerte. Respiró hondo y decidió arriesgarse. He estado pensando en ser sincero contigo, tragó saliva, sintiendo que se le ruborizaba la cara, bajó la mirada y continuó. No, por favor, no pienses que no valoro nuestra amistad. Eres mi mejor amigo, Hirose. Eres una persona maravillosa, increíble, divertida y amable, y no podría tener más suerte de estar cerca de ti. Levantó la vista, con la determinación pendiendo de un hilo, y contempló el rostro de Hirose frente a él, algo preocupado pero con una cálida sonrisa. Por eso, aunque nuestros sentimientos no coincidan del todo, te pido egoístamente que mantengamos nuestra amistad intacta. Hirose ahora parecía genuinamente preocupado y no lo ocultó mientras se acercaba a Nakamura. ¿De qué estás hablando? Yo me gustas, Hirose. No pudo evitar apartar la mirada del hermoso rostro que tenía delante, perdiéndose la expresión de su amigo, aunque notó que se había quedado paralizado y no había dicho nada. Siguió hablando porque sentía que iba a llorar si pensaba demasiado en ese momento, sintiéndose vulnerable e incómodo consigo mismo, ignorando con todas sus fuerzas el impulso de huir. Y entiendo perfectamente que no podamos estar juntos. Por favor, te pido que me permitas permanecer a tu lado como tu amigo. Prometo que mis sentimientos no serán una carga para ti. Solo quería decírtelo para no sentir que te estaba ocultando algo. Además del nudo que se le formaba en la garganta por la vergüenza y la vulnerabilidad que lo abrumaban, sintió un enorme peso que se le quitaba del pecho y, por fin, pudo respirar hondo después de tantos años. Al fin, no sentía que le estuviera ocultando un secreto a su amigo. Nakamura sabía que el amor no era algo malo. No había razón para ocultarlo. Yo.
O tal vez sí. Fue un error terrible, y ahora Hirose lo miraría con asco y no querría volver a hablarle jamás. Lo había hecho sentir incómodo. Lo siento, Nakamura. Y así, con 3 simples palabras, su mundo se derrumbó y griega. Sintió un dolor punzante en el pecho. Nakamura bajó la mirada y se mordió el labio inferior con fuerza, intentando contener las lágrimas que empañaban su visión y lo humillaban aún más. Hirose siguió hablando, pero los sentidos del chico más alto se llenaron de interferencias y juró que su visión se nubló por un instante. Ya estaba mentalmente preparado para el rechazo. Años de no esperar más que un lo siento eran lo que le impedía caer de rodillas y llorar desconsoladamente. Pero, como siempre, había subestimado la magnitud de su amor por Hirose. Lo amaba tan profundamente que sintió que el corazón se le desgarraba al oír ese tono incierto. Pero juró que sus sentimientos no serían un problema entre ellos, así que se obligó con todas sus fuerzas a concentrarse en las palabras de Hirose y no mostrar dolor. Yo, no sé qué decirte, la verdad. Nunca pensé que yo, no sabía que sentías eso por mí. ¿Cómo no iba a sentirlo? Era el mejor chico que jamás había conocido. Claro que su aspecto angelical lo había atraído, pero cuanto más conocía su personalidad, más se enamoraba de él. ¿Podrías darme un poco de tiempo para responder a tu confesión? Oh, el tiempo se detuvo a su alrededor y se le cortó la respiración. Eso no se lo esperaba. Lentamente, alzó la mirada hacia Hirose, soltando su labio magullado y mirando los grandes y brillantes ojos que le devolvían la mirada. Sus pupilas estaban dilatadas. Probablemente porque el sol estaba cubierto por una nube, le dijo su mente amablemente mientras se limpiaba la gota de sangre que sentía correr por su boca. Parpadeó un par de veces, pero el rostro de Hirose seguía allí, mirándolo con una sonrisa tímida. Tímido. Nunca se le había ocurrido usar esa palabra para describirlo. El chico alegre y vivaz que era la personificación del sol en su vida, parecía tímido. ¿Eh? Creo que te mordiste el labio demasiado fuerte, ven aquí. Nakamura se quedó paralizado, mirando atónito cómo Hirose sacaba su pañuelo del bolsillo y, acercándose sin miedo ni asco, limpiaba suavemente la sangre restante del pequeño corte en su labio inferior con toques tan delicados como una pluma. Gracias a la cercanía, percibió el aroma del cabello de Hirose y vio el encantador rubor que adornaba su rostro. Se sentía en el cielo. Había muerto de pena y ahora estaba alucinando. Pero supo que no estaba soñando cuando Hirose le apretó accidentalmente un poco la boca y el dolor que lo recorrió lo hizo sentir vivo de una manera embriagadora, una descarga eléctrica que lo hizo concentrarse en el amable chico que tenía delante, quien le pidió tiempo para responder adecuadamente a sus sentimientos como si fueran algo importante y que estaba limpiando su sangre con el mismo pañuelo que una vez había pisado. Lo quería muchísimo. Nakamura retrocedió un poco, algo abrumado por la cercanía y la amabilidad de Hirose, pero este se acercó y le rodeó el cuello con la mano para seguir limpiándole el labio y la barbilla. No lo miró a los ojos. No puedo responderte ahora mismo porque, sinceramente, siento que mi cerebro se ha bloqueado y no estoy pensando con claridad, admitió su amigo, concentrado en su tarea autoimpuesta. Nakamura lo miró como si no entendiera ni una palabra, pero disfrutaba sintiendo la pequeña y cálida mano que le sostenía el cuello y la suave caricia en su rostro. Y quiero darte una respuesta sincera, es lo mínimo que te debo, dijo, satisfecho con la limpieza del labio de Nakamura, y finalmente retrocedió, guardándose el pañuelo manchado de sangre en el bolsillo y dejando que su amigo respirara. Lo que sí puedo decirte es que no creo que jamás pueda separarme de ti. También te considero un gran amigo, y eres la única persona con la que me siento yo mismo. Nakamura le devolvió la sonrisa a Hirose, sintiendo la calidez de sus palabras recorrer sus venas. ¿Acaso importaba si Hirose no sentía lo mismo? Significar tanto para la persona que más amaba en el mundo era suficiente, y jamás imaginó que su relación llegaría tan lejos. Se despidieron como de costumbre y cada uno se dirigió a su casa. Nakamura estaba muy feliz. Se sentía ligero y valiente. No podría haber deseado un mejor resultado. Hirose no lo había abandonado. Al contrario, había sido amable con él y le había expresado lo mucho que significaba su amistad. Además, ya no tenía que cargar con el peso del secreto ni con la constante ansiedad de ser descubierto y juzgado por Hirose. Todo había salido a la luz y no había ocurrido nada malo. Llegó a casa y saludó a su madre y a su hermana, luego corrió a su habitación y saludó a Ik-chan con entusiasmo mientras se ponía ropa más cómoda y le contaba emocionado cómo le había ido el día. Su pulpo parecía muy contento por él, colocando sus tentáculos en el cristal de su pecera y moviéndose animadamente.
Finalmente cambiado, alimentó a Ik-chan y se sentó en su escritorio, dejando escapar un suspiro. Los últimos días antes de las vacaciones de invierno, los profesores no dejaban mucha tarea. Se trataba principalmente de repasar temas y escribir resúmenes. Tomó su mochila, dispuesto a adelantar la poca tarea que tenía, cuando el sonido de su celular llamó su atención. Lo agarró de la cama, donde lo había dejado mientras se cambiaba, y vio el nombre de Hirose parpadear en la pantalla. Lo abrió rápidamente. Hirose. Hola Nakamura. ¿Ya llegaste a casa? No era raro que Hirose le enviara mensajes. Al fin y al cabo, disfrutaba hablando de ello, ya que sabía que molestaba mucho a Matsumura y Takeuchi porque Hirose siempre los dejaba en visto o tardaba horas en responder a casi todos sus demás amigos, a diferencia de él. Pero no esperaba que hablaran con tanta naturalidad esa misma tarde. Hola, Hirose. Ya estoy aquí, le di de comer a Ik-chan. Y estaba a punto de hacer mi tarea. ¿Llegaste bien? En cuanto envió el mensaje, su pantalla se iluminó de nuevo y Nakamura no pudo evitar soltar una risita avergonzada. Se sentía muy especial, aunque sabía que probablemente solo era una distracción para que Hirose evitara hacer sus deberes. Aún así, eso no cambiaba el hecho de que el moreno siempre respondía a sus mensajes, y muy rápido. ¿Sí? Gracias por preguntar. Por favor, envíame una foto de Ik-chan. Sonriendo, colocó sus cuadernos sobre el escritorio y, con delicadeza, puso la mano en el tanque de Ik-chan para llamar su atención, apuntó la cámara hacia su amigo cefalópodo y le tomó una foto. Ik-chan movió alegremente sus tentáculos al recibir la atención y siguió comiendo. Nakamura envió la foto junto con una pegatina de corazón y se sentó en su escritorio, listo para comenzar su tarea. Su celular vibró y lo desbloqueó rápidamente para leer el mensaje de Hirose. Leyó las hermosas palabras que le dedicaba a Ik-chan, sonrió y se las leyó en voz alta a su pulpo. Era tan reconfortante saber que las cosas no se sentían incómodas entre ellos. Los mensajes de Hirose tenían el mismo tono alegre y optimista de siempre, y seguían llegando a pesar de que las respuestas de Nakamura eran más lentas ahora que estaba haciendo la tarea. Se sentía realmente agradecido de ser amigo de un tipo tan genial como Hirose. Hasta que, distraído, leyó un mensaje que lo hizo soltar un grito. Nakamura. No me ignores. ¿Así es como tratas al chico que te gusta? ¿Qué demonios significaba eso? Ignoró el grito de su hermana que le exigía que se callara y respondió con dedos temblorosos. Estoy haciendo la tarea, lo siento. Pero estoy intentando distraerte. Vamos, ya nadie hace la tarea. Háblame. Nakamura tuvo la terrible sensación de que Hirose se estaba burlando de él. No de la forma habitual de bromear, sino de una manera retorcida y cruel. Pero Hirose no era así. Jamás se burlaría de los sentimientos de Nakamura, ¿verdad? Aún así, no le gustó el tono que sintió que su amigo usó en ese mensaje. No sabía cuáles eran las intenciones de Hirose al mencionar sus sentimientos, y no quería que fuera una broma interna entre ellos cuando, para Nakamura, era algo muy real. ¿Pero acaso la alternativa era mejor? La idea de que Hirose lo evitara y dejara que creciera una brecha entre ellos, destruyendo lentamente su amistad, le parecía horrible. Suspiró y, resignado, pensó que era mejor soportar las crueles burlas que ser rechazado. Le envió una pegatina ambigua y continuó con su tarea, decidido a ignorar su teléfono. Después de todo, Hirose no le debía nada. Sabía cómo era con sus otros amigos, como Takeuchi, y solían bromear mucho sobre esas cosas. Era normal, al menos para chicos de su edad. Debería aprender a no tomárselo a pecho. Después de un rato, se olvidó de los mensajes y bajó a cenar con su familia, tras haber terminado sus deberes. Comieron en silencio, roto solo por el sonido monótono del televisor, como siempre. Nakamura pensaba que se sentiría muy solo cuando finalmente fuera a la universidad, aunque no tuviera mucha relación con su familia. Aún llenaban la casa con sonidos familiares y pasaban tiempo juntos a la hora de la cena. Se imaginó comiendo comida precocinada en un pequeño y solitario apartamento dentro de unos meses, lejos de su familia, lejos de Hirose. Descartó la idea en cuanto se le ocurrió. Tuvo una pequeña discusión con Kana por el último trozo de comida, y cuando ganó, recibió un empujón y un grito. Entre risas, lavó los platos y limpió la mesa, luego subió a ducharse y prepararse para dormir. Dudaba que se durmiera pronto, pues habían pasado tantas cosas ese día que le costaría asimilarlas. Cogió el móvil mientras esperaba a que se le secara el pelo y lo revisó, sorprendido al ver tantos mensajes sin leer. Todos de Hirose. El último, de hacía un par de horas, le hizo sentir un poco culpable. Lo siento, creo que ya te he aburrido. Dejaré de escribirte para que puedas concentrarte. No me aburres.
Jamás me aburriría de hablar contigo. Me encanta leer tus mensajes. Me distraje un poco con la tarea, luego bajé a cenar, me duché y me lavé los dientes. Lo siento. Tras enviarlo y darse cuenta de que había escrito lo mucho que le gustaba leer sus mensajes, entró en pánico y pulsó el botón de borrar, pero Hirose ya lo había leído y estaba respondiendo. ¿Tienes sueño? ¿Podemos hablar un rato más? Se alegró de que Hirose no hubiera mencionado aquel arrebato de sinceridad y se puso a charlar animadamente con él, que básicamente era él escribiendo párrafos y párrafos de tonterías, mientras Nakamura le daba demasiadas vueltas a las respuestas, que siempre terminaban sonando monótonas y cortas, enviando ocasionalmente stickers. Se sentía tan bien, tan cómodo y tan cálido que el sueño lo venció poco a poco hasta que se quedó dormido. Al despertar, se quedó tumbado en la cama mirando al techo durante un buen rato, sintiendo los latidos acelerados de su corazón y la emoción mezclada con la ansiedad por ver a Hirose ese día. Lo había conseguido, le había confesado sus sentimientos al amor de su vida y el mundo no se había acabado, no había hecho el ridículo y Hirose no lo odiaba. Sonrió y se estiró antes de saltar alegremente de la cama y correr al baño para prepararse para el día. No sabía cuándo Hirose lo rechazaría oficialmente, pero no le preocupaba demasiado. Ya le había dicho a Hirose que su amistad era muy importante para el chico de cabello castaño, y eso le parecía bien. Era más de lo que esperaba, y estaba muy agradecido. Regresó a su habitación y comenzó a quitarse el pijama para ponerse el uniforme cuando su celular volvió a sonar. Ah. Se le había olvidado despedirse de Hirose la noche anterior. Lo desbloqueó y sonrió. Buenos días, Nakamura. Ayer nos quedamos dormidos hablando, jaja. ¿Vamos juntos a la escuela? Sintió un cosquilleo en el estómago y una calidez recorrer sus venas, y respondió que sí. Este chico iba a enamorarlo perdidamente, y estaba dispuesto a morir por ello. El amor era algo extremadamente peligroso, y Nakamura lo estaba aprendiendo a la fuerza. Podía controlar su mente, su respiración, su visión de la vida misma, y entregarle ese poder a Hirose era un acto valiente y suicida a la vez. El chico de cabello castaño tenía un poder absoluto sobre sí mismo. Podía destrozarlo por completo, o convertirlo en el chico más feliz de todo Japón, o quizás del mundo entero, si era realista. Amaba tanto a Hirose que le había dado el poder de destruirlo con simples palabras. Entregó su corazón con las manos manchadas de sangre y temblando de nerviosismo, abrumado por las emociones. Se repetía a sí mismo que era mejor ser honesto que morir con dudas. El mejor escenario posible ya se había dado. Hirose lo valoraba como amigo, y eso era algo que atesoraría con gran orgullo. Terminó de arreglarse, bajó a desayunar, se despidió de su madre y de Kana, y salió de la casa con calma. Aceptaría el rechazo de Hirose con elegancia, con una sonrisa, y le aseguraría que no habría ningún problema entre ellos. Al fin y al cabo, ya había visto un ejemplo de cómo tener sentimientos por alguien no tenía por qué arruinar una amistad. Había sucedido cuando Kawamura le confesó sus sentimientos, y él la rechazó amablemente, diciéndole que simplemente no se sentía atraído por las chicas de esa manera. Y ahora eran amigos. Lo mismo podría pasar con Hirose. Sabía que su amigo era heterosexual y que su romance simplemente no era posible. Nakamura suspiró al ver a lo lejos el cabello castaño y esponjoso que lo volvía loco, y aceleró el paso para poner fin al asunto de una vez por todas. Aunque sabía que sus sentimientos no serían correspondidos, no pudo evitar que su corazón se acelerara al ver al chico que amaba frente a él. Hirose levantó la vista del suelo, con una sonrisa que se dibujó en su rostro al ver llegar a Nakamura. Lo saludó efusivamente, como si no le hubiera enviado un mensaje hacía menos de una hora. Nakamura, ¿qué te parece faltar a clase hoy? Su sonrisa se transformó en una expresión de asombro al llegar finalmente junto a su amigo. Hirose sonrió dulcemente y agitó su mochila, revelando que estaba llena de comida chatarra y golosinas, y no de útiles escolares, a juzgar por el sonido. Mi hermana no estará en mi casa hasta esta noche, podemos hacer una maratón de películas o jugar videojuegos. Sabía, por supuesto, que la asistencia no importaba mucho al final de su tercer año, ya que ya había solicitado ingreso a la universidad a la que quería asistir. Aún así, pensó que pasar el día en casa de Hirose sería incómodo teniendo todavía ese asunto pendiente. Por otro lado, me encantaría pasar el día en tu casa. Sería un completo idiota si dejaba pasar esta oportunidad de estar con su amigo. Todo el día, solo en su casa. Se sentía como si pudiera flotar. Ya había estado en su casa antes y sabía que a Hirose no le gustaba mucho invitar gente. Como su hermana era la única que lo cuidaba y vivían solos, su casa era muy pequeña y sencilla.
Acogedora, en palabras de Nakamura cuando lo invitó por primera vez. Hirose no se avergonzaba, pero tampoco era algo que le gustara anunciar a todo el mundo. Simplemente sabía que Nakamura no era de los que se burlaban de esas cosas, así que confiaba lo suficiente en él como para abrirle las puertas de su casa a su amigo y mostrarle una faceta suya que solo Mori conocía. Nakamura no hizo preguntas demasiado personales. Simplemente disfrutaba conociendo más a fondo la complejidad de la persona que amaba y se sorprendía de la resiliencia que debía tener para ayudar a su hermana a mantener el hogar a una edad tan temprana. Caminaron hacia la casa de Hirose, riendo y haciendo planes para el día. Nakamura estaba emocionado, ya que era la primera vez que faltaba a clase para pasar el rato con un amigo. Siempre le estaría agradecido a Hirose por eso. Lo animaba a tener experiencias únicas, experiencias que normalmente no tendría porque no tenía muchos amigos. Por eso te dije que no hicieras la tarea. Podrías habérmelo dicho directamente. ¿Y no ver tu cara de sorpresa? Imposible. Hirose soltó una risa contagiosa y ambos rieron, disfrutando de la brisa que les revolvía el pelo y de la compañía del otro. Nakamura sintió una agradable calidez en el pecho. Sin duda extrañaría pasar tiempo con Hirose una vez que comenzara la universidad y sus caminos se separaran. Odiaba la idea de no verlo tan a menudo, tal vez ni siquiera por largos periodos. Intentó ignorar el dolor punzante que le atravesaba el corazón, pues esta era la cruda realidad por la que se había preparado mentalmente para confesarle sus sentimientos a Hirose, aunque aún le doliera aceptarlo. Quizás nunca volvieran a verse. La brillante sonrisa y los ojos luminosos a su lado se atenuaron un poco, mientras sus pensamientos sombríos se apoderaban de él. Para ser honesto, Nakamura ni siquiera le había preguntado a qué universidad iba a ir, ni si siquiera quería ir a una. Hirose era muy bueno en matemáticas y no tenía problemas con las demás materias. Lo sabía bien, ya que a menudo estudiaban juntos en grupo, y a veces Hirose le pedía que estudiara solo con él porque se concentraba mejor cuando estaba a su lado. ¿Me oíste? Ah. Perdóname, me distraje un poco. Hirose puso cara de enfado e infló las mejillas con una irritación algo exagerada. Deberías prestarme más atención, dijiste que te gustaba, ¿no? Vamos, no me ignores. Y ahí estaba de nuevo. Nakamura desvió la mirada incómodo, sin saber si pedirle a Hirose que dejara de burlarse de él o simplemente reírse con hipocresía y cambiar de tema. No quería crear tensión, pero tampoco le hacía gracia que sus sentimientos fueran el blanco de las bromas todo el día. Suspiró y decidió cambiar de tema. Bueno, Hirose, ¿por qué tu hermana no llega hasta esta noche? Era demasiado obvio, pero Hirose no dijo nada. Simplemente guardó silencio un momento y luego cambió de tema. Tiene una cita con un chico nuevo del trabajo. No parecía molesto, pero tampoco estaba precisamente contento. Nakamura asintió y murmuró algo, pero Hirose continuó. No es que esté molesto, de hecho, le agradezco que me haya dado el día libre. Es solo que, no sé, me siento un poco, no sé cómo explicarlo. Una expresión de vulnerabilidad apareció en el rostro de Hirose, algo que Nakamura nunca había visto antes. Se sintió un poco culpable por haber sacado el tema, pero también agradecido con su amigo por haberle permitido ser sincero con él. Bueno, creo que es comprensible, ¿no? Ustedes dos son muy unidos, y que una persona nueva llegue y ocupe su tiempo es algo nuevo a lo que no estás acostumbrado. Sí, puede que tengas razón. Tiendo a ser un poco posesivo con la gente que quiero, incluso cuando me ignoran o buscan a otra persona con quien pasar el tiempo. Odio sentirme ignorado. Bueno, Nakamura desde luego no se esperaba eso. ¿Estás seguro? No suena a ti. Es decir, Takeuchi y Mugai casi no pasan tiempo contigo, y ni siquiera ves mucho a Matsumura, y aún así no te molestas cuando te hablan. Bueno, son mis amigos. Me refiero a gente a la que quiero de verdad, gente cercana a mí. Tengo mucha suerte de que no tengas muchos amigos que te quiten demasiado tiempo, ¿eh? Nakamura ladeó la cabeza, sin comprender del todo a qué se refería Hirose cuando finalmente llegaron a la puerta. Bueno, sí que pasaba tiempo con Kawamura a veces, pensó, mientras Hirose abría la puerta y entraba, quitándose rápidamente los zapatos y tirándolos descuidadamente. Nakamura también se quitó los zapatos y los acomodó cuidadosamente, disculpándose al entrar en el salón. ¿Sería esa la razón por la que Hirose siempre parecía molesto cuando comía con su amigo? No le encontraba mucho sentido. Dudaba seriamente de si era tan importante como su hermana. Ambos chicos dejaron sus mochilas en el suelo junto al sofá. Hirose se acercó, cogió un bol grande y vacío de la cocina y volvió al salón, colocándolo sobre la mesita que tenían delante.
Metió la mano en su mochila y sacó varios caramelos y bolsas de patatas fritas. Nakamura se rió sorprendido al ver tanta comida chatarra. Hirose lo miró y se sonrojó, haciendo un adorable puchero. Oye, no me juzgues. Ahorré mucho dinero para poder comprar todo esto. No te estoy juzgando. Creo que es demasiado, quiero decir. ¿Por qué compraste tantos caramelos? Oh, no sabía cuáles te gustaban, así que compré un poco de todo. Abrió un par de bolsas de patatas fritas y le dio a Nakamura una bolsita de caramelos. No tienes que comértelos todos. Podemos guardarlos para otro día. ¿Te gustan los picantes? Le mostró una bolsa con un logo llamativo que advertía del nivel de picante. No suelo comer estas cosas, pero quiero probarlas. Hirose asintió y los mezcló con los que ya tenía en su plato, que estaba lleno. Nakamura negó con la cabeza, divertido, seguro de que Hirose no tendría problema en terminárselo todo él solo. Miró los caramelos que le había dado y se sonrojó al darse cuenta de que eran de café. Hirose recordó que le gustaba. Sonrió y se los guardó en el bolsillo del pantalón, luego se quitó el gakuran para no arrugarlo demasiado y lo colgó en el perchero cerca de la puerta principal. Regresó a la sala con un par de zancadas largas y vio a Hirose volver de la cocina con 2 ramunes. ¿Te gusta el de limón? También te compré el de manzana verde por si no te gusta. Como son amargos, pensé que te gustarían más. Esto no podía estar pasando. ¿Compraste 2 sabores diferentes? No tenías por qué molestarte, de verdad agradecí el detalle. ¿Verdad? Quiso tirarse al suelo y abrazarse las rodillas en señal de agradecimiento, pero pensó que sería demasiado. Aún así, sintió un cosquilleo en el estómago, esa sensación tan característica que solo Hirose podía provocarle. Era tan amable. Sería muy difícil vivir sin él. Hirose hizo un gesto con la mano para restarle importancia mientras dejaba las bebidas en la mesita junto al plato, con el rostro sonrojado, un tono que Nakamura deseaba besar. No es nada, de verdad. Solo quería que estuvieras lo más cómodo posible. Juguemos un juego primero. Asintió hacia la Switch conectada al televisor de su casa. Nakamura se acercó y la encendió, entregándole el mando a Hirose para que eligiera un juego para 2 jugadores. No sé si deberíamos empezar con Mario Kart. Leí por ahí que no es buena idea para una cita, para salir con amigos. Solo si eres un mal perdedor. Hirose lo miró con una sonrisa desafiante mientras Nakamura se arrepentía al instante de lo que había dicho. Quiero decir. Bueno, empecemos con ese, a ver si es muy bueno. Nakamura tenía una hermana pequeña, así que era un experto en provocar y enfadar a su oponente para ganar casi sin esfuerzo. Pero dudaba seriamente que esa estrategia funcionara contra Hirose, decidió al comenzar la partida y elegir su personaje. Hirose era ruidoso y comía un puñado de patatas fritas en 3 rondas, y Nakamura se dio cuenta de que se enamoraba un poco más de él durante toda la partida. Se relajó un poco más y entonces empezaron a meterse de lleno en el juego. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Te estoy dando ventaja para que no llores tan pronto. Muchas palabras para un segundo puesto. Sus risas resonaban por toda la casa, mientras discusiones y burlas sin sentido iban y venían. Hirose se sentía bastante cómodo haciendo enojar a Nakamura e incluso cayendo él mismo en su trampa, pero, al contrario de lo que solía pasar con sus amigos, no se sentía realmente molesto ni enojado. Era más bien como estar embriagado por la sensación de reírse tanto que le daba igual su posición en la carrera. Ajá. ¿Ves? Ya llevo 3 victorias seguidas. No es justo, me haces reír demasiado, logró decir entre risas, intentando arrebatarle el mando a Nakamura, quien lo esquivó levantando las manos fuera del alcance de su amigo, riendo también. No puedo respirar. Acabaron en el suelo porque Hirose se dejó caer encima de su amigo con todo su peso, y como Nakamura estaba ocupado riendo y tratando de impedir que Hirose le quitara el mando, no pudo atraparlo, y ambos cayeron entre risas y cuerpos enredados. El aroma del cabello de Hirose le llenó los pulmones, y las vibraciones de su risa alegre contra su cuerpo lo llenaron de una asfixiante sensación de felicidad. No quería que pasara el tiempo. Quería quedarse así, tirado en el suelo riendo hasta que le doliera para siempre. Hirose se incorporó un poco para mirarlo a la cara, pero sin hacer mucho esfuerzo por apartar la mirada. Lo miró con ojos brillantes y una sonrisa. Me encanta pasar tiempo contigo. Esas palabras dejaron a Nakamura sin aliento. Dejó de reír bruscamente y se quedó mirando los ojos color chocolate que tenía sobre él. Sintió que le ardía la cara y de repente se percató del cuerpo que tenía encima.
Sentía que cada parte de su cuerpo que estaba en contacto con Hirose ardía, y el impulso de huir lo recorrió como una descarga eléctrica, pero al mismo tiempo, la vergüenza lo paralizó. Con esfuerzo, sujetó con cuidado los hombros de Hirose y lo apartó un poco, logrando incorporarse en el suelo y tragando saliva con horror al sentir que su corazón latía con tanta fuerza. ¿Y si cambiamos las reglas del juego?, preguntó. Giró la cabeza y se agachó para ocultar su evidente rubor, fingiendo rascarse la nariz. No podía ver la expresión de Hirose, pero oyó su voz y lo vio acercarse por el rabillo del ojo. ¿Te pongo nervioso? Nakamura se llevó la mano al pecho, sintiendo un miedo genuino por la rapidez con la que su corazón reaccionó a esas palabras. Reprimió un jadeo al mirar a Hirose, sobresaltado, y ver lo rojo que estaba, casi tan avergonzado como él. No tenía sentido. Hirose, ¿te estás burlando de mí? Hirose lo miró, con las pupilas dilatadas y un brillo en los ojos que nunca antes había visto, pero el momento se rompió cuando el chico de cabello castaño carraspeó y desvió la mirada avergonzado. Jamás te haría eso, Nakamura. ¿Y qué? Veamos una película. Hirose se levantó rápidamente del suelo y tomó a Nakamura del brazo, ayudándolo a ponerse de pie y evitando su mirada. Déjame ver cuáles tengo aquí mientras comes. No has tocado las papas fritas. Nakamura se sentía demasiado confundido y avergonzado como para negarse. Tomó el tazón de la mesita y se sentó mecánicamente en el sofá, observando a Hirose rebuscar en su celular. ¿Quieres ver esta? Se acercó a su amigo y le mostró su teléfono, donde había un póster con una chica gritando y un fantasma detrás. Unas letras grandes cubrían la mitad del póster, anunciando el nombre de la película. No la he visto. Pero pensé que no te gustaban las películas de terror. Ambos solían ir mucho al cine, a veces con Omori, a veces solos. Hirose nunca elegía películas de terror a menos que supiera de antemano que no daban mucho miedo, e incluso así se asustaba y terminaba tapándose la cara durante casi toda la película. Nakamura lo encontraba increíblemente adorable. Bueno, leí que no da mucho miedo y que es tan mala que es graciosa, así que tenía mucha curiosidad. Además, no tengo miedo cuando estoy contigo. Eres muy valiente. Mientras Nakamura se moría de la emoción, apenas conteniendo un grito de alegría por el halago, Hirose puso la película en la tele desde su móvil y se sentó junto a él, con las rodillas rozándose, cogiendo un puñado de patatas fritas y metiéndoselas en la boca. Nakamura estaba más rígido que una estatua. Ni siquiera podía ver la tele porque su visión era pura estática por estar tan cerca de su amigo. Lentamente, cogió una patata frita y se la metió en la boca, sudando a mares y rezando para que los nervios no le hicieran soltar el bol. La película empezó bastante despacio, y ambos se relajaron, comentando la trama a medida que pasaba el tiempo, pero a mitad de la película, la atmósfera cambió cuando Hirose se puso tenso al ver a la protagonista vagar con miedo por los oscuros pasillos del hospital abandonado al que había ido a visitar a petición del fantasma de un niño, con la esperanza de recuperar un objeto perdido y ayudarle a descansar en paz. Hasta el momento, la película no había tenido ninguna gracia, pero Nakamura estaba demasiado ocupado. Se concentró en el calor que emanaba del cuerpo junto al suyo para cuidarlo. Quería hundir la nariz en el cuello de su amigo y sentir cómo su piel se erizaba de miedo contra la suya. De repente, una puerta se abrió lentamente con un crujido, y la protagonista se detuvo en seco. La tenue luz de su lámpara no era nada comparada con la oscuridad que envolvía el hospital. Una mano con uñas largas emergió del umbral, indicándole el camino que debía seguir y guiándola más allá de la puerta abierta. La chica caminó lentamente, y al llegar a la mano, apareció una mujer fantasmal, gritando, y la agarró del brazo. Hirose dejó escapar un chillido agudo y escondió el rostro en el brazo de Nakamura, quien se puso rojo como un tomate y no podía moverse. La película continuó con música tensa y sonidos fuertes, mientras la chica luchaba contra el fantasma que la sujetaba, mientras Hirose se aferraba al brazo de Nakamura, negándose a soltarlo. Por favor, avísame cuando cambie la escena. Demasiado emocionado para hablar, Nakamura emitió un sonido afirmativo mientras disfrutaba con intensidad el tembloroso abrazo de Hirose, sujetando con fuerza el cuenco en su mano izquierda para calmarse. La escena era tensa y muy violenta, pero no se comparaba con el latido acelerado de su corazón al sentir el abrazo de Hirose. No era solo su forma de decirle que se sentía seguro en su presencia. Ya no sentía la timidez ni la vergüenza de su primer año, cuando no se había atrevido a tomarle la mano.
Ahora tenía la confianza para refugiarse en su brazo y confiar en que lo mantendría a salvo allí, que sabría que Nakamura le diría cuando podría volver a ver la película sin el riesgo de revivir esa escena. Nakamura volvió a la película con dificultad, deseando acariciar el sedoso cabello de Hirose y mimar al amor de su vida con suaves y cariñosas caricias, pero le había prometido avisarle cuando terminara esa escena. De repente, sintió que Hirose dejaba de temblar y comenzaba a acariciarlo. Recorrió su espalda acariciándolo. Nakamura casi jadeó, pero recuperó el aliento al sentir que Hirose se inclinaba peligrosamente cerca de su oído para hablar. ¿Ya terminó la escena? Ni siquiera recordaba cómo hablar. Ya casi. La voz suave y tímida y el aliento que rozó su oído al hablar estaban a punto de matar a Nakamura. Creo que elegir esa película fue una buena idea, ¿no crees? La página web que leí sobre primeras citas decía que una película de terror era una buena excusa para empezar a acurrucarse. Aunque estaba realmente asustado, jaja, la última neurona que lo mantenía con vida murió bajo la abrumadora oleada de sensaciones que inundó el cuerpo de Nakamura al escuchar a Hirose. Giró la cabeza incrédulo para encontrarse con los brillantes ojos marrones que lo miraban abierta y afectuosamente, con una sonrisa tímida pero sincera en su bonito rostro sonrojado. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Hirose soltó su brazo y se echó un poco hacia atrás, bajando el volumen del televisor y tomando otra patata frita del plato que Nakamura aún sostenía con fuerza. La tomó y la colocó sobre la mesita frente a ellos, luego se giró para mirar a su amigo. Bueno, no he podido dejar de pensar en tus palabras desde ayer. Me di cuenta de que no sé, yo tal vez creo que tú también me gustas. Una sensación de que algo andaba mal le quitó el aliento, como si algo en el universo se hubiera desviado. En un instante, el tiempo se detuvo y lo que estaba escrito en piedra se desvaneció. No tenía sentido. La lógica se le escapó de las manos mientras miraba fijamente los grandes ojos que apartaban la mirada avergonzados. Debía ser un error, pero es muy difícil de explicar. Quiero decir, no es que me gustara solo porque me lo dijeras. Siento que tus palabras me hicieron darme cuenta de que ya sentía algo por ti y me ayudaste a ponerle nombre. Nakamura se pellizcó el brazo con fuerza, intentando despertar o recobrar la cordura y salir de esa realidad onírica en la que se encontraba. Sentía como si hubiera caído en una dimensión paralela, o como si ya estuviera muerto y esto fuera el paraíso. Quizás incluso estaba en coma y todo era un sueño maravilloso pero irreal. Hirose, esto yo no. No bromeo, y no es una apuesta. No intento avergonzarte ni nada por el estilo. Su voz era suave pero firme, y no apartó la vista de su amigo. Jamás haría algo así, e incluso si no sintiera lo mismo por ti, no jugaría con tus sentimientos. Gran parte de su ansiedad y terror paralizante disminuyeron considerablemente al escuchar esas palabras de Hirose. Claro que no estaba siendo racional. En el fondo, sabía lo buena persona que era Hirose, pero sus inseguridades siempre le hacían pensar lo peor, así que suspiró cuando su ritmo cardíaco se ralentizó un poco. Aún así, se sintió mal por haber hecho que Hirose tuviera que reafirmar algo tan obvio. Siento haber dudado de tus palabras, es que no me lo esperaba para nada. Hirose extendió la mano con cuidado y acarició con cariño la mejilla de Nakamura, sonriendo al ver que éste se sobresaltaba. Lo entiendo, siempre has sido muy nervioso. Los mensajes no eran bromas pesadas, sus pupilas dilatadas no se debían al clima, las extrañas insinuaciones ahora tenían sentido. Estaban en una cita. Nakamura no sabía cómo reaccionar. Estaba en una cita. Con Hirose. En casa de Hirose. Planeada por Hirose. ¿Sería muy raro que se desmayara? Por favor, no te desmayes. Sonriendo, el chico de cabello castaño siguió acariciando la mejilla de Nakamura para intentar calmarlo, sin darse cuenta de que estaba causando el efecto contrario. Nakamura intentó respirar hondo varias veces para calmarse, pero todo era demasiado impactante e inesperado, y por un segundo temió desmayarse de verdad. Pero no eran tan buenos amigos por casualidad. Hirose notó de inmediato la dificultad de su amigo y, para no ponerlo más nervioso, decidió dejarlo hablar. Sabía que cuando Nakamura se desahogaba, se tranquilizaba mucho, así que pensó en un tema que lo distrajera del pánico que amenazaba con consumirlo. Entonces lo supo. ¿Puedo preguntarte algo? Nakamura lo miró fijamente. Claro, Hirose. ¿Podrías decirme por qué te gusto? Se sintió como aquella vez en su primer año, la primera vez que salieron como amigos, solo ellos dos. Hirose le hizo una pregunta similar, y el miedo y la ansiedad impidieron que Nakamura respondiera como quería. Ahora todo era diferente. Todo estaba a la vista, y Nakamura no tenía motivos para ocultar el amor que había albergado durante tantos años.
Tragó saliva, intentando ordenar sus ideas antes de hablar. Porque fuiste el primer chico del que me enamoré. Cuando te giraste y te vi aquel primer día, juro que sentí como si la tierra se abriera bajo mis pies, y no pude ver más allá de tu belleza. Bajó la mirada, avergonzado, pero una sonrisa nostálgica se dibujó en sus labios. Ni siquiera sabía tu nombre, y ya sentía que ibas a ser la razón por la que me despertaría emocionado cada mañana. Levantó la vista y, a través de los sedosos mechones de su flequillo, vio el rostro de Hirose. Estaba sonrojado, pero una hermosa sonrisa adornaba sus facciones. Aquella visión angelical solo impulsó a Nakamura a confesarse. Entonces te conocí mejor y me gustaste cada vez más. Parecías un chico inalcanzable, popular, guapo, siempre rodeado de amigos y siempre irradiando luz allá donde ibas. Eras como una estrella brillante que deseaba ser una persona, intercambiaron miradas intensas, la atmósfera cargada de emoción. Y sin embargo, fuiste tan amable conmigo, me defendiste cuando me molestaban, intentaste hablar conmigo incluso cuando actuaba de forma extraña a tu alrededor, no te burlaste de mis gustos. Inconscientemente, los dos chicos se acercaron aún más, buscando el calor del otro en medio de la profunda vulnerabilidad que había invadido la conversación. Hirose no apartó la vista de Nakamura, completamente cautivado por su tono de voz y la forma en que admitía percibirlo. Eres el chico más atractivo que he visto en mi vida, Hirose. Pero lo que más me gusta de ti es tu personalidad. He disfrutado cada momento que hemos pasado juntos estos últimos años. Sinceramente, conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado. La vergüenza finalmente lo invadió al ver a Hirose apartar la mirada. Ambos chicos se sentían completamente abrumados por las palabras y los sentimientos intensos que los envolvían. Nakamura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al abrir su corazón y entregarse por completo a Hirose, suspirando profundamente mientras intentaba respirar en la densa atmósfera. Pero se le cortó la respiración al ver el mismo destello de lágrimas contenidas en los ojos de Hirose cuando finalmente giró la cabeza y lo miró a los ojos, con el ceño fruncido y los labios curvados en una mueca que a Nakamura le pareció adorable. Dijiste amor en lugar de me gustas. Nakamura se quedó paralizado como un ciervo ante los faros de un coche, pero Hirose se inclinó hacia él, temiendo que pudiera huir en cualquier momento, y acarició suavemente su pálido rostro, rozando con cuidado la pequeña herida donde se había mordido el labio el día anterior, el día en que se le declaró: me siento tan halagado por tus sentimientos, pero admito que me asusta saber cuánto me quieres. Antes de que Nakamura pudiera apartarse y empezar a disculparse, Hirose rodeó con su otro brazo al chico más alto, sin dejar de acariciarle la cara. Déjame terminar de hablar. Es que, soy aburrido. Soy un chico normal y corriente, y me acabas de describir como el protagonista de un anime shonen. Tienes demasiadas expectativas puestas en mí, y no quiero decepcionarte. Nakamura lo miró desconcertado. Hirose soltó la cara del chico de pelo oscuro y lo abrazó por el cuello, escondiendo su rostro en su pecho. Seguramente oía los latidos acelerados y fuertes de Nakamura al estar tan cerca. Su voz se oía amortiguada por la tela de su camisa, pero Nakamura lo entendió perfectamente. Me temo que te darás cuenta en cuanto seamos pareja. Hirose. Porque para mí, eres el chico genial e imponente que se cree superior a todos y que no necesita hablar con nadie ni le interesan las tonterías. Tienes intereses súper maduros e inusuales, como que te gusten los pulpos y tener uno de mascota, o que te guste el café. ¿A qué chico de nuestra edad le gusta el café? Nakamura se quedó sin palabras, asombrado. Sintió el calor del pequeño cuerpo de Hirose pegado a su pecho, oculto del mundo, sus delicadas manos rodeando su cuello, negándose a soltarlo, admitiendo que lo consideraba alguien digno de su admiración. Además, ya te dije algo parecido, pero de verdad eres mi refugio. No pudo evitar soltar una risita feliz mientras ella rodeaba lentamente el cuerpo de Hirose, disfrutando de la sensación de su camisa contra sus manos y del suspiro de alivio que dejó escapar el chico de cabello castaño. Toda la situación le parecía irreal. Hirose, no creo que leer BL sea un interés maduro. Para mí sí lo es, si tú lo haces. Ambos chicos rieron, y la tensión se disipó como una tela frágil. Nakamura se acomodó mejor en el sofá y dejó que Hirose hiciera lo mismo. Se recostaron abrazados. No creo que seas aburrido para nada, Hirose. El chico de cabello castaño no quiso responder, sino que apoyó la mejilla en el pecho de Nakamura. Tu latido es tan relajante. Siento que va a salir en cualquier momento. Riendo, Hirose tomó la mano de Nakamura, que lo abrazaba, y la colocó sobre su pecho, donde su corazón latía con fuerza, como si un león estuviera en la habitación con ellos. Siento lo mismo, por eso me gusta escuchar el tuyo.
Me recuerda que no soy el único que siente que se va a desmayar. La mano de Nakamura se calentó al sentir la textura de la camisa de Hirose y el latido acelerado de su corazón, lo que le confirmó que aquel momento era real, que estaba siendo correspondido de una manera que jamás había creído posible. Sonriendo, retiró la mano y la colocó detrás de la cabeza de Hirose, acercándose a su rostro sin el miedo paralizante que siempre parecía acompañarlo en presencia del moreno. Hirose se sonrojó intensamente, pero se acercó más y, al hacerlo, se dejó llevar y, con mucho cuidado de no lastimar la herida de Nakamura, rozó suavemente sus labios con los de él. Compartieron un dulce beso, lentamente, un marcado contraste con la tumultuosa oleada de sensaciones que los embargaban. Nakamura acarició suavemente el cabello de Hirose, apreciando su increíble suavidad entre sus dedos. Sentir el peso de su amigo sobre su cuerpo, sus labios suaves y carnosos moviéndose rítmicamente contra los suyos, fue una experiencia maravillosa que jamás imaginó que viviría. Allí, tumbados en el sofá de Hirose, uno encima del otro, abriéndose el corazón y besándose, parecía como si estuvieran dentro de una pequeña burbuja suspendida en el espacio-tiempo, donde nada importaba salvo el delicioso sabor de sus labios y el leve dolor de su pequeña herida. Se separaron cuando Hirose perdió un poco la compostura y rozó accidentalmente la herida de Nakamura con los dientes, provocando que éste soltara un pequeño gemido que lo hizo sonrojarse de vergüenza y quedarse paralizado. Lo siento. Olvidé que estabas herido. ¿Te hice mucho daño? No te preocupes. El problema era que le había gustado la sensación y griega. De ninguna manera iba a decírselo. Hirose se sonrojó y abrazó a Nakamura. Lo siento, me dejé llevar. Es que, me hace sentir tantas cosas nuevas e intensas. Nakamura rodeó la espalda de Hirose con sus brazos, abrazándolo con fuerza y hundiendo la nariz en su cabello, tal como había soñado tantas veces. No sabía cómo procesar tanta felicidad. Escuchar que Hirose sentía lo mismo era algo que atesoraría por el resto de su vida. Este era el mejor día de su vida. Hirose levantó ligeramente la cabeza y compartieron una mirada cargada de significado, difícil de expresar con palabras, quizás por su inexperiencia en el amor, o tal vez porque era algo que simplemente no podían definir. Aún así, Hirose lo intentó. Nakamura, ¿quieres ser mi novio? Nakamura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, el calor que sentía en el pecho se extendió por todo su cuerpo mientras asentía temblorosamente y rodeaba con sus brazos la cintura de Hirose para intentar contenerse. Claro que sí, Hirose. Nada me haría más feliz. Besó con cariño la sien de su ahora novio, disfrutando del calor de sus cuerpos juntos, las pequeñas manos de Hirose acariciando su rostro con ternura, y sonrió con dulzura ante el brillante futuro que les esperaba. Pero Nakamura recordó algo que empañó por completo sus sentimientos, la idea que había estado en el fondo de su mente como una piedra, pesada e incómoda. La universidad. La idea de que ya no se verían tan a menudo, o en el peor de los casos, nunca más. La razón por la que se le había declarado a Hirose en primer lugar. Aunque creo que vamos a tener que pasar nuestros años universitarios en una relación a distancia, ¿no? ¿A cuál irás? El rostro de Hirose se puso tan rojo que Nakamura estaba seguro de que se derretiría en cualquier momento. Apartando la mirada con cierta aprensión, murmuró una respuesta, pero Nakamura no lo oyó. Perdona, Hirose, no te oí bien. No vas a ir a ninguna universidad. Sí, bueno, digamos que hace unos meses, cuando hablaste con nuestro profesor sobre tu solicitud para Kaiyoda y yo puede que yo también haya enviado una solicitud. Finalmente cruzaron miradas, aunque Hirose estaba extremadamente avergonzado. No me tomes por un acosador, pero no me gustaba la idea de no estar contigo. El mundo se detuvo por un instante mientras Nakamura asimilaba el hecho de que Hirose había querido que estuvieran juntos, tanto que había enviado una solicitud a la misma universidad, a pesar de que en ese momento no eran más que amigos. No creía posible amar a alguien así, pero su corazón le dijo lo contrario al ver el hermoso rostro avergonzado frente a él. Se levantó del sofá sin esfuerzo, provocando que Hirose soltara un pequeño gritito y se aferrara a sus hombros. Ambos quedaron sentados uno frente al otro, con Hirose sentado en el regazo de Nakamura, a horcajadas sobre él. Nakamura no pudo evitar reír felizmente mientras abrazaba a Hirose con cariño. No puedo creerlo. Voy a la universidad de mis sueños con mi precioso novio. Siento que estoy soñando. Comenzó a llenar de besos el rostro sonrojado de Hirose, quien intentaba resistirse mientras reía. Nakamura. Espera. Pero no pudo resistirse, le encantaba ese lado cariñoso de su novio.
Podría acostumbrarse a vivir así el resto de su vida, disfrutando de los besos sobre su piel y de la profunda risa de su apuesto novio. Estaban ansiosos por comenzar su nueva vida. Los dos chicos estaban envueltos en una manta, abrazados, mientras terminaban de ver la película. Nakamura dormitaba, asintiendo de vez en cuando, mientras Hirose estaba acurrucado contra el pecho de su novio, intentando no verla. ¿Quién demonios había dicho que era gracioso? De repente, el sonido de una notificación de Line en el teléfono de Hirose despertó a Nakamura. Hirose acercó el teléfono para que ambos pudieran ver el mensaje que le había enviado su amigo Omori. Mira, Omori preguntó si estás conmigo y por qué faltamos a clase. Riendo, le mostró la conversación a su novio, quien la leyó rápidamente y sonrió, sonrojándose. Ah, claro. Se lo vamos a decir. Hirose se encogió de hombros, aunque su corazón empezó a latir con fuerza al pensar en tomar la mano de Nakamura en público. Con decisión, se giró y besó la mejilla de Nakamura, luego levantó su teléfono y les tomó una foto, capturando la tierna y confusa expresión de su novio. La foto era preciosa. Se la envió a Omori, sonriendo al oír el grito de sorpresa de Nakamura. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido. Ya saben qué contenido subo en mi Patreon. Pero teniendo la membresía de mi Patreon, tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.